¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buena tarde, bienvenidos. Esto es La Entrevista. Soy Rocío Aliaga y estamos aquí en TV Noticias 7.3 en este espacio que es para conversar la información, ¿no? Para comentar la noticia que se nos va entre jornada y jornada. Siempre tenemos ahí el susto del fenómeno El Niño y con total razón, porque evidentemente no estamos preparados como se debiera, porque lo asociamos totalmente a destrucción, a desgracias y a la tremenda, cuando debiera ser todo lo contrario, ¿no? Finalmente llueve y podríamos pues ahí reunir un poco de agua para calmar la sed de tantas regiones. Pero bueno, el 14 de diciembre el ENFEM confirmó la presencia no del fenómeno del Niño, sino del fenómeno de la niña en nuestro país. Y hoy el SENAMI ha informado que 13 regiones ya están siendo golpeadas por intensas lluvias, principalmente en la sierra y la selva. Al parecer así funciona el tema de la niña, lo que va a incrementar evidentemente el riesgo latente de huaicos en estas zonas, deslizamiento de tierra y otros principalmente. El susto es que no pensábamos, me parece que no teníamos alerta de huaicos, ¿no? Que era un poco imposible el tema, pero resulta que ya existe. Nos lo comenta el sociólogo Pedro Ferradas, especialista en gestión de riesgos de la ONG Soluciones Prácticas. Señor Ferradas, buenas tardes, bienvenido aquí a la entrevista. Tenemos ya un sistema de alerta temprana ante huaicos. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, efectivamente es un sistema que hemos ido construyendo sobre la base de algunas experiencias iniciales. Una que tuvimos en una comunidad en Surite, Cusco, en donde se instaló un sistema que fue bastante eficiente, mientras que las condiciones de riesgo eran muy altas. Pero después que se hicieron obras definitivas para reducir o casi eliminar el riesgo, ya no era, digamos, tan importante este sistema. El sistema, lo que permite un sistema de alerta temprana es la evacuación de la población. Ese es el objetivo principal, salvar vidas. Claro. Y entonces, para esto hay tecnologías, pero también está la parte de organización social de la población. La combinación de ambos es lo que permite salvar vidas. Claro, no solo que suene la alerta, sino saber qué hacer cuando suena la alerta, dónde correr, por dónde correr y cómo es que finalmente salvamos la vida y la de nuestras familias. Empezó entonces en el Cusco, tenemos ya algo ahora más hecho. Pensamos que el huaico solo ocurre aquí en la costa, ¿no? Y lo cierto es que, bueno, puede pasar en cualquier sitio donde hay un poco de pendiente y mucha lluvia. Hemos traído, o bueno, ustedes han traído una maqueta para explicar cómo funciona este sistema de alerta temprana ante huaicos. A ver. Así es. Bueno, la primera medida tiene que ver con el conocimiento de riesgo, ¿no? Esto no está en la maqueta, pero es tener la mirada del conjunto del problema y tratar de identificar por dónde van a ir los flujos de lodo y piedras. Claro, esto es las laderas, los cauces naturales. La gente sabe, ¿no? La gente conoce. A ver. Sí, entonces en algunos casos, como el que se describe en esta maqueta, están ya definidos, ¿no? Pero hay casos de quebradas donde no está tan definido el cauce. Entonces, generalmente un huaico, digamos, se genera primero por la captación de lluvias en las partes altas o medias de las quebradas. Una quebrada es un sistema que tiene varios flujos y todos convergen en un flujo central, como ríos, digamos, que normalmente es seco, pero cuando ocurre el huaico ya se produce esto, ¿no? Entonces, este es el sistema y uno ubica también dónde se encuentra la población y qué parte de la población puede ser o no afectada por efectos del huaico. Claro, digamos que esta maqueta está ordenadita, ¿no? Ordenamiento territorial, como debiera estar el tema, las casas donde no va a caer el huaico, pero aún así, como es una zona vulnerable, ¿dónde empieza a funcionar el sistema de alerta temprana? Entonces empieza arriba. En realidad hay varios sistemas de otras instituciones, pero el nuestro combina un factor que no consideran otras instituciones, que es el tema de la saturación del suelo. Saturación del suelo. Sí. Normalmente lo que se capta es la lluvia, se tiene información sobre la lluvia y se da la alerta. Pero la experiencia que hemos tenido en Chosica y en otras regiones es que no basta con las lluvias para que se produzca el huaico, porque puede ocurrir que las lluvias se den y no se sature el suelo. Saturarse el suelo es que ya no puede absorber el agua y eso es lo que produce
el flujo de lodo y piedra. Ya, sí, pongámoslo más fácil. Es como una esponjita que, puede todavía seguir captando lluvia, se va hinchando la esponja y ya cuando ya está totalmente saturado, esto es que ya la esponja va a explotar, ahí es que empieza el tema de la medición. Excelente, esa es la idea. Y entonces lo que hacen nuestros sensores es captan por un lado la lluvia y por otro lado captan también esta suerte de saturación del suelo, la esponjita a la cual usted se refiere. Se rellenó la esponjita y entonces ahí empieza la primera alerta. Ahí empieza. Entonces, cuando esto ocurre, estos equipos dan un mensaje hacia abajo, hacia el centro de operaciones de emergencia. Entonces, vamos a ver, primero, viene el mensaje que se da en estos equipos. Este mensaje va a la municipalidad se saturó el suelo y va luego al monitoreo. Sí, entonces va al centro de operaciones de emergencia. Y en el centro de operaciones de emergencia, que puede estar ubicado en algún lugar determinado, se produce se capta esta alerta, este mensaje. Entonces las autoridades organizan a partir de esto, organizan la evacuación de la población, que es el segundo momento. Claro, la saturación es ya lo previo, ¿no? Claro, o sea, casi inminente. Claro, pero la gran ventaja es esto. Normalmente cuando alguien, ocurría un huaico, la gente tenía que salir corriendo cuando miraba que el huaico se venía. Claro, se viene el huaico, ahí recién empiezan a correr, ya. Pero ahora, con este sistema podemos adelantarnos, en el caso de una quebrada muy pequeña y pronunciada, con grave pendiente, unos 10 a 15 minutos. Pero en caso de quebradas más grandes como la de Quirio, Pedregal, en Chosica, que son quebradas más extensas, podemos adelantarnos 1 hora, 2 horas. Antes de que ocurra el huaico. Estupendo, bueno, por el tiempo del margen que da Bueno, el tema ya, entonces saturación del suelo, se enciende la primera alarma, va al centro de operaciones, que además cuentan con una app, ¿no? Esto si no esté el alcalde en ese rato en su escritorio, qué sé yo, y no se entera, sí se entera porque le va a llegar a su celular. Claro, todos los celulares de las autoridades, de los equipos de rescate, de repuesto, tienen la información en su teléfono celular. Perfecto. Y entonces eso permite que se movilicen y además se ubique el lugar y rápidamente se movilizan los equipos. Eso es por un lado. Pero de otro lado también se organiza a partir de ahí el tercer momento, que es la evacuación. Claro. Ya por eso señalaba que previamente había que conocer los riesgos, cuáles son las zonas seguras y cuáles son las zonas no seguras. Y entonces la evacuación se lleva a cabo en las zonas consideradas más seguras. Claro, las rutas de evacuación, no, o sea, todo esto funciona si es que se tiene hecha la tarea, ¿no? Porque si no, pues puede sonar cualquier cosa, pero a la hora de la hora, ¿dónde se corre? No sabe ni siquiera la gente con el pánico ya a dónde desplazarse. Bueno, esto lo tienen ustedes, lo tienen ya implementado, lo tienen ya montado, puesto. ¿Cómo hacemos para que llegue a las regiones, a los gobiernos regionales? Bueno, por el momento lo tenemos en Chosica. Hemos trabajado varios sistemas en Chosica y lo hemos validado. Yo estuve, de hecho, en un momento en que se ocurrió un huaico en la quebrada de Quirio, en Chosica, y entonces se dio la alerta por este sistema y salió, el alcalde está en un lugar, nosotros estábamos en otro, los bomberos, las distintas entidades e instituciones, el personal de Serenazgo y todos se desplazaron al sitio. Se activó el protocolo. Y entonces empezaron a organizar la evacuación de la gente, suspendieron el tránsito, etcétera. Y esto ha ocurrido. Claro, porque en Chosica, bueno, es muy dramático, ¿no? Porque todo es un cauce, todo me parece que es una pendiente y todo me parece que es una vulnerable. Pero bueno, ya está ahí Chosica, ya están todos ahí asentados y en ese sentido, por lo menos, y debieran tener todo esto bien puesto. Ya tienen el tema de las geomallas que me parece, bueno, ahora vendría bien, ¿no? Una limpieza, reforzamiento de las mismas, pero implementar esto en todas las quebradas, no solo en el Pedregal. Sí, nosotros hemos implementado en algunas, faltan, son 14, 15 quebradas solamente en Chosica. Pero también tenemos quebradas en Chaclacayo, tenemos quebradas en Santa Eulalia, hay una quebrada inmensa de Cachahuacra en Santa Eulalia, que es terrible.
Y entonces esto se puede implementar progresivamente y un costo muy bajo. Claro, es lo que le iba a consultar justamente en este momento. Sí. ¿Es caro, señor Ferradas, este sistema? Mire, para darle, no voy a decir las instituciones, pero hay sistemas que no tienen digamos, los sistemas para medir la saturación del suelo. Ya. Y que están por encima de los $35.000. Para nosotros, un sistema como este cuesta $1.200. Bueno, estupendo. Igual, aún así me parece que para los presupuestos regionales $35.000, si se trata de la vida de las personas, es nada, ¿no? Ya hacia gobiernos locales a lo mejor es un poco mucho, pero el monto que usted comenta es totalmente manejable. ¿Quiénes lo están llevando? ¿Cómo hacen los gobiernos regionales, locales, sobre todo los que están ahora en alerta con el tema de la niña costera, que precisamente son lluvias, precipitaciones muy, muy fuertes que han empezado? De hecho, ya hacia la región San Martín me parece golpeadísima, se fueron 5 personas en esto. ¿Cómo hacen para contactarse con ustedes? Bueno, tenemos la dirección de la institución, que es Avenida Arequipa 4499. Tenemos la página web también, que es www.solucionespracticas.org.p. Y se puede comunicar por ahí. Ahora, estos sistemas, que lo que quería decir es que no son simplemente poner el mismo sistema en cada lugar, aplicar como una fórmula ya hecha. Se necesita el estudio. Claro. Hay que saber dónde. Del territorio, porque puede ser, como nos ha ocurrido, que la lluvia se concentre en un lado de la quebrada y no en otro. Y entonces hay que instalar los sistemas de tal manera que vayan donde se produce usualmente la lluvia, o instalar 2 y 3 según el tamaño de la quebrada, ¿no? Entonces, claro, y también dónde se ha asentado la población, ¿no? A lo mejor primer punto receptor puede haber más de uno, quiero decir. Así es. Y bueno, y como usted bien dice, esto es un complemento. Hace muchos años apoyamos la construcción de unos diques de regulación de los cauces que disminuían la velocidad de los flujos de lodo y piedra en las quebradas en Chosica. Y en la instalación de las mallas, estas ha sido también un paso importante hace un par de años. Pero esas mallas han retenido una gran cantidad de rocas y tienen que ser rehabilitadas. Claro. Y entonces ese es un reto. En algunos casos ya se ha avanzado, pero en otros todavía falta trabajar esto, ¿no? Entonces, y ahí hay un tema muy importante, porque si uno analiza, teníamos desgracias por todo el país, pero en Chosica no hubo un solo muerto. Y si nosotros vemos años anteriores, en Chosica lamentablemente se producían las peores tragedias. Hoy día la combinación de estos sistemas de regulación del cauce, reducción de los flujos, las mallas y los sistemas de alerta temprana han permitido no que se evite la destrucción, pero sí que se salven todas las vidas prácticamente. Claro, y de eso es de lo que hablamos cuando hablamos de prevención, precisamente. O sea, no es... no vamos a cambiar el tema de las lluvias. Ya estamos con el cambio climático encima que agrava, ¿no? las situaciones y los fenómenos estos que son un poco cíclicos en nuestro planeta. El tema pues es estar prevenidos, ¿no? Avisados, alertados y sobre todo con temas como los huaicos, ¿no? Que son tan frecuentes en nuestro país. Ya no estamos pues a ese nivel de un poco, no sé, chuparnos el dedo y ver de dónde viene el viento. No, ya tenemos las herramientas tecnológicas para poder avisar entre 15 minutos y 1 hora de antelación la venida de un huaico. Así es. Y también tener conciencia de que después del fenómeno del Niño ocurrido, las inundaciones, las crecidas de los ríos, muchas de las defensas ribereñas o se han destruido o se han debilitado. Algunas han sido rehabilitadas y reconstruidas, pero falta mucho por hacer. Entonces, un incremento de los caudales de los ríos puede generar afectaciones que no ocurriría en tiempos normales, digamos, ¿no? Pero entonces el fenómeno La Niña lo que hace es
lo que usted más o menos ha descrito que viene ocurriendo. No van a ocurrir lluvias intensas en la costa, pero sí van a ocurrir, y ya han empezado a ocurrir lluvias intensas en la sierra y en la Amazonía. Claro, que también hay zonas allí vulnerables de huaicos. Así es, y los huaicos, en el caso de la cuenca del río Rímac, son el principal factor de inundaciones, porque los huaicos lo que hacen es, el material de los huaicos termina en el cauce del río, y eso incrementa el caudal del río y produce las inundaciones aguas abajo. Entonces no son fenómenos separados, cada uno convive y interactúa con el otro. Claro, ¿no? Es que no vamos a sentir los que estamos en la costa de la Niña, o sea, en algún momento va a llegar ahí los ríos totalmente cargados y por ahí también sentiremos un poco los efectos de este fenómeno que ya se ha confirmado según el ENFEM. ¿Cuánto tarda instalar todo este sistema? Ya, si se tiene, o sea, la instalación es muy rápido, podemos hacerlo en 2 o 3 días, pero el gran reto es identificar las... ¿Y estos estudios para identificación cuánto puede tardar? Porque ya estamos con el fenómeno confirmado. Esto en cada caso se puede hacer en 1 semana, 2 semanas. Pero para esto necesitamos equipos de personas que todavía no tenemos. Nosotros estamos en una etapa de validación. Hay ajustes que se necesitan hacer a este sistema. Por ejemplo, esta idea de la hora o 2 horas, según el tipo de quebrada, o los 10 minutos, ¿no? En la medida en la cual afinemos nuestros conocimientos sobre el comportamiento del clima y del suelo en estas quebradas, podemos precisar y adelantar, ya no 10 minutos, sino a lo mejor 30 minutos antes, poder dar la alerta en las quebradas más pequeñas y más Claro, porque para muchos a lo mejor pues 10 minutos es suficiente, pero para los adultos mayores, personas con temas de discapacidad, queda corto, queda poquito. Y en las quebradas más grandes, como la de Quiro y Pedregal, podemos pasar de 1 hora, 2 o 3 horas. Claro, San Ildefonso, San Carlos, allí que año tras año, ¿no? Fenómeno tras fenómeno, continúan allí las mismas causas como si nunca nos hubiera pasado nada, ¿no? Como si nunca nos hubiera pasado nada. Es increíble. ¿Se ha comunicado algún gobierno regional con ustedes? Sí hemos tenido una interacción fuerte, por ejemplo, el gobierno de Apurímac, hemos trabajado con ellos algunos. ¿Ya tienen ellos instalado este sistema? No el sistema de alerta temprana, nosotros hacemos otro tipo de también actividades, por ejemplo, con el gobierno de Apurímac hicimos el plan de gestión de riesgo y adaptación al cambio climático, que es el único plan regional que existe de este tipo, ¿no? Increíble. Y entonces en las otras regiones no hay, ¿no? Y en función de ese plan se han conseguido recursos también para implementar obras que permiten reducir los riesgos, por ejemplo, encauzamiento de algunos ríos, diques, digamos, estabilización de taludes, incluso actividades de forestación. Esto mismo también lo estamos tratando de hacer con otros gobiernos. En el caso de la cuenca de Rímac, ya mencioné Chosica, pero también hay algunas iniciativas de SEDAPAL que estamos dialogando para poder trabajar medidas de reducción de riesgo. Perfecto. Y entonces hay varias cosas más, porque la idea básica es que no nos quedemos... El sistema de alerta temprana es un sistema importante para salvar vidas, pero también tenemos que reducir la destrucción material. Reduciendo los riesgos, vamos a evitar que las casas se destruyan, vamos a evitar que los sistemas de alerta... La idea después es que la gente pueda regresar a una vivienda todavía habitable. El tema es que ya habemos, ¿no? Sistema de alerta temprana ante huaicos, y a ver si es que los señores de los gobiernos regionales y locales que están ahí para la reelección se enteren de este tema, ya que tenemos el fenómeno de la niña encima, se informen y en lo posible lo instalen. Muchísimas gracias, señor Ferraz, sociólogo, Pedro Ferraz, no ingeniero, sociólogo, especialista en gestión de riesgos de la ONG Soluciones Prácticas. Nos vamos a la pausa, regresamos con más en minutitos.